Una oración muy puntual para dar inicio a la palabra. Bendito Dios, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, porque tú eres un Dios de infinita misericordia, de infinito amor. En esta hora, Señor, nosotros presentamos este tiempo una vez más delante de ti para ser encarrilados, para ser encaminados hacia lo que tú estás haciendo en medio de la iglesia. Padre, danos convicción, danos certeza, testimonio de cuál es la dirección en la que tu Espíritu Santo está fluyendo hoy. En el nombre poderoso de Cristo, amén y amén. Dele un aplauso vigoroso al Señor. Gloria a Jesús. Fíjense que hoy le quiero compartir un poco, continuando con lo que estuve hablando ayer, tal vez siendo un poco más puntual, siendo un poco más específico. Y yo tengo aquí una presentación. No sabía que íbamos a tener el recurso de la pantalla, y la verdad que se me fue pedirle a la pastora Carmen que se lo enviara al equipo de multimedia. Pero quiero ver si hago el esfuerzo. ¿Qué le parece? Se lo voy a enviar así como quien está volando, mientras que yo aprieto los dedos acá, y se lo voy a tratar de enviar a la pastora, a ver si nos lo pueden colocar aquí. Vamos a ver, yo ya lo tengo aquí a mano y espero que puedan colocarlo en el transcurso de lo que estoy hablando. No me quiero detener demasiado. Voy a enviarlo así como lo tengo, y espero que lo puedan ordenar, porque la primera imagen ayuda a poder desarrollar el orden. Entonces aquí lo estoy enviando. Ayer estuve compartiendo acerca de los días que estamos viviendo y cómo estos días son días de reforma. Acompáñeme y diga conmigo: el reino de Dios está en movimiento. Vamos de nuevo: el reino de Dios está en movimiento. Una tercera vez, vamos, emociónense conmigo, diga fuerte: el reino de Dios está en movimiento. Lo primero que usted debe saber es que la iglesia no es el reino. El reino es más que la iglesia. El reino toma y considera, por supuesto, a la iglesia, pero no es sinónimo. El reino es un concepto que ha empezado a entrar a la iglesia y que nos ha empezado a abrir el panorama, nos ha empezado a permitir ver más allá. Y entonces el desarrollo de ese concepto ha hecho que los cristianos trasciendan de los templos, que los cristianos influencien más allá de los templos. Si usted analiza a través del tiempo, durante siglos los cristianos se dedicaron esencialmente a tres cosas. Número uno, enseñar la palabra. Número dos, evangelizar. Y número tres, hacer trabajo social. Y esto ha sido bueno, ha sido necesario para traer la conversión de muchos hijos que han vuelto a la casa, o que han encontrado el mensaje de salvación a través de este esfuerzo. Esto ha sido bueno, pero en esta temporada que estamos atravesando, en estos días de reforma, donde estamos entendiendo acerca del reino, estamos viendo mucho más que esas tres cosas. Estamos viendo a gente, por ejemplo, trabajar en la esfera financiera, ministerios enfocados en ayudar a personas o también naciones en temas económicos. Estamos encontrando, por ejemplo, brazos de la iglesia que están alcanzando el mundo del deporte. Futbolistas se están convirtiendo al Señor y están siendo pastoreados porque hay un movimiento que está incidiendo sobre ellos. Hoy estamos viendo también cantantes que se convierten a Cristo, y hoy podemos contar varios de ellos. Posiblemente usted ya se meneó al son de alguna de esas canciones de uno de ellos, como Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, y ahora más recientemente, no se me haga que no lo sabe, el hermano Daddy Yankee. Gloria a Jesús. Todas estas cosas no suceden, por inercia, no suceden solo de manera espontánea. Hay un trabajo que quizás usted no conoce. Hay un trasfondo de alguien que predicó en un lugar donde no era un templo. Hay alguien que se esforzó por llevar un discipulado a un ambiente que no era tan tradicional. Así también hoy estamos viendo una gran influencia sobre el mundo del gobierno y la política.
Estamos viendo que el cristiano, entendiendo la idea de lo que es el reino, está avanzando con fuerza. En estos días de reforma que estamos experimentando, yo explicaba ayer, Dios ha venido estableciendo 7 pilares, llámele de esa manera si gusta. Le van a permitir entender sobre qué está sostenida esta reforma y por qué es importante que el creyente avance sobre esta revelación, que el liderazgo avance sobre esta revelación. ¿Y qué implica avanzar? Bueno, enseñar en mayor profundidad estas cosas. Entender que aquí hay fortalezas y que por causa de esas fortalezas Dios le está permitiendo a la iglesia conquistar, desarrollarse, multiplicarse de una manera que antes no se había visto. Ayer me tomé unos minutos, quizás no tuve los que podría necesitar para ser amplio, pero le voy a recomendar que siga mi canal de YouTube, porque justo en estos días publicamos 4 enseñanzas que se llaman Reforma Apostólica. Si quiere lo anota. Mi canal de YouTube usted lo encuentra fácil como Profeta Pablo. Pablo me encuentra con V o con B corta, B chica. Si quiere abra su teléfono, le da me gusta de una vez, le da seguir y ahí va a encontrar esas enseñanzas que acabamos de publicar sobre reforma apostólica. Y ahí de manera amplia y abundante le explico a través de la historia cómo Dios ha venido trayendo movimientos de manera recurrente, movimientos de aguas, movimientos de cambio, movimientos de restauración, movimientos de reforma. Hoy atravesamos días donde algunos consideran que son pentecostales, porque la gran mayoría de nosotros fue educado, cristianamente hablando, en un ambiente pentecostal, donde el Espíritu Santo se movía, donde habían muchas cosas que tenían que ver con el fluir de los dones. Muchos fueron llenados por las lenguas del Espíritu justamente por desenvolverse en ambientes pentecostales. Pero ese pentecostalismo paulatinamente ha ido cambiando. Ya no somos los pentecostales tradicionales. La gran mayoría de los que está aquí no lo es, y lo puedo decir con mucha seguridad, porque si usted fuera pentecostal, su manera de vestir me lo diría. Sonríame. Aquí habría una línea que separaría a los hombres y a las mujeres. ¿Quién me está siguiendo acá? Sonríale al que está a su lado con cara de pentecostal de vieja guardia y dígale: algo Dios ha hecho contigo. Diga conmigo de nuevo: el reino de Dios está en movimiento. Y le quiero reiterar, es bueno que usted busque esos mensajes porque le va a ampliar aún más y le va a bendecir muchísimo para entender los días que estamos atravesando. El pentecostalismo se fortalece durante todo el siglo pasado. 1901, 1903, 1908 llega el primer avivamiento pentecostal a América Latina. ¿Sabe dónde fue? Anótelo para que estudie la historia. Llegó a la República de Chile, en la ciudad de Valparaíso, por primera vez un avivamiento pentecostal. En 1935 llega otro gran despertar pentecostal a Brasil. El resultado es que hoy esas naciones ya han superado el 20% del cristianismo. Aún, por ejemplo, cuando hablamos de Brasil, se dice que en Brasil el 35% de la población es cristiana evangélica. Esto es un proceso que no tiene que ver con lo que Pablo Chávez vino a enseñar o a decir o a inventarse, aún peor. Tiene que ver con algo que el Espíritu Santo ha venido sosteniendo de manera constante a través del tiempo y las generaciones. Pero cuando empieza a cerrar el siglo pasado, hay vientos nuevos que empiezan a entrar a la iglesia. Hay un soplo que empieza a llegar. No le puedo decir que es algo planificado, no es algo que alguien organizó de manera metódica, sino que fue Dios mismo a través de su Espíritu que empezó a desarrollar énfasis. Diga conmigo: énfasis. Dios empezó a apuntar su dedo sobre ciertas áreas que necesitaban restauración. Con la ayuda, por supuesto, con la obra del Espíritu Santo, esas áreas empiezan a cambiar dramáticamente.
están tan cambiadas que usted ya no las reconoce si echa atrás en la historia. No sé si le ha pasado encontrarse a alguien que tal vez bajó unas libras después de algunos años. Usted se lo encuentra y la primera reacción que usted tiene es: no te reconozco, porque bajaste tanto que parece que eres otra persona. Me imagino que le ha tocado a alguna hermanita de esas que se hace algún trabajito de enderezado y pintura, aleluya. Usted se la encuentra unos años después, la vuelve a ver y dice: ¿y vos quién sos? Y aún mejor cuando se hacen esas jaladitas, ¿verdad? Tan tremendas. Cuando nosotros vemos hoy estas 7 áreas dentro de la iglesia, no tienen nada que ver a como antes eran. Algunas ni siquiera existían. Pero ayer yo explicaba que la forma en la que Dios empezó a trabajar con la iglesia, la columna vertebral de este proceso de cambio, de reforma, es a través de la adoración y la alabanza. La forma en la que hoy alabamos y adoramos a Dios no está relacionada con nada de lo que usted haya visto antes en la historia del cristianismo. Hoy en nuestras iglesias, las formas en las que hacemos la adoración y la alabanza son tan novedosas, son tan particulares, que podríamos empezar a ver cómo la iglesia ha empezado también a dedicarle más tiempo a adorar y alabar que a la misma palabra. Usted me dice: ¿cómo? Sí, hermano, hay iglesias que usted llega y la música toma hora y media, mientras que hay un pastor que habla 40 minutos. Eso antes no ocurría. ¿Cuánto me están siguiendo acá? Yo ayer hablaba de cómo se tomaron todos los ritmos para alabar y adorar a Dios. Se han tomado todos los instrumentos para alabar a Dios. Ahora todos los grupos adoran a Dios. ¿Hay alguien que pueda decir amén a eso? A veces cuando usted y yo estamos alabando, no sé si le pasó ahora que estaba la hermana con el famoso remolineando. Cada quien a su forma y a su manera. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces, se lo digo en broma, pero con cariño, en las iglesias parecemos la banda del Chavo del Ocho. Cada uno a su manera. ¿Quién me está siguiendo ahí? Y no lo digo para burlarme, lo digo para que usted entienda la hermosa restauración que Dios ha traído sobre la iglesia. Porque así como lo hace la anciana con su punto y coma, gloria a Jesús, lo hace la niña que corre a su manera y danza, lo hace la jovencita, lo hace el caballero. Alguien puede celebrar por eso que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y cada quien alaba, cada quien adora de la manera que puede, de la manera que tiene. Hay algunos que al menos levantan las pestañas, aleluya. Esto es un proceso que está en marcha, está avanzando, está sucediendo en medio de nosotros. Usted me va a decir: predicador, pero eso no pasa en todas las iglesias. Bueno, espérese un momento, no crea usted que yo soy iluso. Yo no soy una persona ilusa. Yo sé que todavía hay gente que parece momia dentro de un sarcófago. Por más que se esté cayendo la casa, por más que haya fuego, por más que haya avivamiento, por más que haya unción en medio de la adoración, la alabanza, ellos están tiesos viendo a otros. Claro que yo sé que hay gente así, pero el reino de Dios está en movimiento y Dios no se va a parar a esperar. Si tú quieres alabar, si tú quieres adorar, ya esto entró a la casa, ya está ocurriendo en medio de nosotros. Entonces está en ti decidir si entras en el río o te quedas viendo desde afuera lo que sucede. Así es todo proceso de transformación del Espíritu Santo. Dios no llega y pregunta: ¿estás listo? Dios no llega y pregunta: ¿estás vestido para la ocasión? Dios no llega y pregunta: ¿qué te parece? ¿Tu doctrina coincide con lo que yo estoy haciendo? Él abre las puertas, aleluya, y entonces entra la fiesta. ¿Quién dice amén? Lo que Dios está haciendo es algo sin igual. Se ha despertado la adoración ya no solamente en nuestra lengua. Tenemos adoración espontánea, adoración profética, adoración en lenguas. Tenemos reuniones donde los músicos han desarrollado una conexión con Dios, que pueden escribir una letra en medio de lo que Dios está haciendo.
Tenemos una expresión de la adoración que lo ha permeado todo. Ayer yo lo decía, ya no solo con la boca, sino que empezamos a adorar con nuestras manos. Alguien parece que no hace eso. Empezamos a adorar con nuestros pies. Empezamos a adorar arrodillados, postrados. Empezamos a adorar manos arriba. Empezamos a adorar de tantas formas que prácticamente cada creyente puede tener su cita particular con el Espíritu Santo en cada reunión. Tú entendiste ya como iglesia que está en ti cuán poderoso es el mover del Espíritu. Está en ti decidir cuán dentro vas a ingresar a la presencia de Dios. Si te vas a quedar en el atrio, si te vas a quedar en el patio, o vas a entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Diga conmigo, el reino de Dios está en movimiento. Número 2, o más que número 2, déjeme primero decirle 5 cosas que están pasando con el mover de la adoración para que usted las pueda recordar. La adoración se está caracterizando por inspiracionalidad. Se acabaron los formatos, se acabaron las reglas en la adoración. Vamos a decir, todo vale. Y ese todo vale a veces también asusta. Pero estamos viendo personas que están adorando a Dios como pueden y como les alcanza. Dios no está restringiendo a nadie. ¿Quieres adorar? Hazlo como tú puedas. Algunos que no cantan, cantan. Algunos que no danzan, danzan. Algunos que tienen limitaciones físicas también lo hacen. Algunos que no están preparados académicamente para poder hacer ciertas cosas, igual lo hacen. Estamos viendo la restauración del tabernáculo caído de David, donde el pueblo de Dios permanentemente está alabando a su Dios. Entonces hay una inspiracionalidad que refleja esa creatividad de Dios en nosotros. Número 2, estamos viendo diversidad de expresiones. Puede pasar a la siguiente diapositiva, mi hermano. Estamos viendo algo hermoso que está sucediendo con la diversidad de manifestaciones. Danza, teatro, mimo han llegado a la casa de Dios. Tenemos generaciones jóvenes envueltas en adorar a Dios por esa causa. Número 3, esa multigeneracionalidad. Como nunca estamos viendo gente joven en el altar, cuando antes la cristiandad vio algo así. ¿Quiénes eran los que subían al púlpito? Los mayores, los más viejos, que nadie se ofenda. Pero hoy nuestros altares están rejuvenecidos. Le lancé otro piropo y no se dio cuenta. Nuestros altares están rejuvenecidos. Estamos atrayendo niños, estamos atrayendo jovencitos, estamos atrayendo adolescentes. Y aunque ellos creen que están haciendo algo en lo humano, les estamos enseñando a rendir sus vidas a Jesús, a alabar a Dios con todo su ser. ¿Habrá alguien que pueda celebrar por eso? Mi hermano, la siguiente diapositiva, vamos. Ya voy por el cuarto. Empezamos a ver mucho tiempo invertido de la adoración en las reuniones. Y número 5, empezamos a ver un don de convocatoria a través de la alabanza y la adoración. Le voy a dejar unos segundos porque algunos están anotando. Y si quiere le toma foto, no me molesta. Número 2 o segundo pilar, lo que podemos conocer como batalla espiritual. En 3 segundos pasa de diapositiva. Tienes que estar despierto, ayúdame porque a veces a mí se me olvida que tengo un apoyo ahí audiovisual. Entonces tú lo cambias cuando pase de pilar o de columna, como usted le quiera llamar. Número 2, la batalla espiritual empezó a traer la militancia dentro de la iglesia. Esto es algo fundamental para que usted entienda lo que está sucediendo hoy. La mayoría de nuestros países tiene un alto porcentaje de gente católica. El problema es que el católico en América Latina, en su buena parte, es nominal. Eso quiere decir que son gente que tiene una tradición, tiene un rito, pero no conoce el fondo de su fe.
no saben quién es Jesús, nunca han leído la Biblia, no tienen una vida de fe activa. La mayoría, repito, son de carácter nominal, pero cuando empieza a entrar la enseñanza de la intercesión a la iglesia, cuando las congregaciones empiezan a hablar de oración con otro matiz, con otro rostro, empezamos también a ver que la iglesia adopta una actitud militante. El creyente empieza a darse cuenta que la vida espiritual de su casa es su responsabilidad. El creyente empieza a librar batallas por su familia, por su economía. Empieza a librar batallas bajo una conciencia diferente. Antes, hace 50 años atrás, hace 100 años atrás, el cristiano llegaba a la iglesia y era un espectador. ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me van a decir? Hoy el cristiano llega con una actitud de ser el protagonista de lo que Dios está haciendo en su vida. El creyente entendió que puede orar también y Dios va a hacer milagros, Dios va a sanar, Dios va a libertar. El creyente empezó a entrar en una actitud distinta. Por eso, mi hermano, hay tanto temor en el mundo secular de lo que está pasando dentro de las iglesias. Ellos todavía tratan de entender qué es eso de guerra espiritual, qué clase de revolución es esa. Y aquí me detengo para decirle algo importante. No le hablo con la palabra revolución, sino reforma. La palabra revolución ya la escuchó usted aquí en Colombia, la tienen de moda algunos políticos. La palabra revolución tiene un día en la cual se dio a conocer. La mayoría recuerda la Revolución Francesa. Y si usted fue a la universidad, le enseñaron que la Revolución Francesa partió la historia de Occidente en dos. Los académicos, los universitarios te hablan de este episodio de la humanidad como si hubiese sido la antesala del cielo. Yo le cuento, la Revolución Francesa fue una matanza sanguinaria sin igual. Porque la palabra revolución está relacionada con destrucción. El que viene como revolucionario intenta arrasar con todo lo que antes había para levantar algo que no sabemos si funciona mejor o era parecida a la de antes. El creyente de antes era pasivo. El creyente de antes no actuaba, no se movía en fe. El creyente muchas veces no trasladaba la fe a su casa como hoy se hace. Hoy temprano me emocioné viendo un video en República Dominicana. Una mujer que evidentemente vivía en un barrio humilde de Santo Domingo. Tenía una canción ahí que yo no he escuchado, pero ahora inventan canciones cada 2 segundos, entonces no es raro. Era una canción que decía algo así como la viuda escogida o la viuda asignada. Tal vez lo busque en internet y me ayuda. La mujer, no tengo que decirle, estaba cantando la canción a grito pelado, emocionada. Ella cantaba, pero en la medida que ella cantaba su canción, que no me sé la letra en detalle, ella veía que sus hijos pasaban. Se viralizó el video y cada vez que le pasaba un hijo lo agarraba, lo oraba, lo bendecía en la sala de su casa. Estas cosas se han vuelto frecuentes en medio de la cristiandad, se han vuelto usuales. Los padres han llevado la vida cristiana a sus casas. Les están enseñando la Biblia, los están poniendo a aprender la escritura, están orando por ellos y ahora están profetizando sobre sus generaciones. Y aunque hayan nacido en un barrio humilde, en un barrio sencillo, rodeados de violencia y de droga, esas madres no sueltan su casa por ninguna razón. Pelean hasta el último día para que Dios salve a su descendencia. Esas son cosas que antes no ocurrían. Si usted nacía pobre, ahí te vas a morir, ahí acabaste, todo está entregado al diablo. Hoy tenemos una iglesia que milita, que batalla, que guerrea, que pelea, que intercede, que clama, que ayuna, que vigila. Es una iglesia que no le entrega un metro al diablo sin pelear. Y esto es maravilloso. Sabe, a veces no nos damos cuenta porque nos envolvemos en la vida diaria, en la batalla de todos los días, y Dios sigue haciendo milagros y maravillas en medio de nosotros.
Nuestras naciones han ido siendo transformadas por Dios. La identidad y la cultura de nuestras naciones ya no es la misma, en buena medida por un pueblo cristiano que hace la diferencia en medio de su nación. ¿Alguien dice amén a eso? Número 3 o tercer pilar. Empezamos a hablar de la palabra ofrenda. La ofrenda no existía, existía la palabra limosna. Ayer una señora saliendo de un restaurante aquí en Cartagena me recordó la palabra limosna, porque nosotros no usamos esa palabra. Y cuando ella me decía una limosnita, me hablaba como quien te pide misericordia. Y hoy en las iglesias se ha aprendido y se ha entendido que a Dios se le da lo mejor. Mi hermano, bendita la hora en la que dejamos de hablar ese lenguaje de pobreza, de escasez, ese lenguaje de esclavos, ese lenguaje que nos tenía atados, y empezamos a hablar de otras palabras como ofrenda, como diezmo. Empezamos a hablar de primicias. ¿Quién me está siguiendo acá? Hermano, pero no todos diezman. Yo sé que hay momias en el sarcófago todavía. Yo sé que cuando usted empieza a hablarles de dar, algunos hermanos se hacen los ocupados en el celular. Yo sé que cuando usted les empieza a hablar de diezmo y compromiso, algunos en la iglesia tienen que ir rápidamente al baño. Se retuercen en su silla. Yo sé que todavía hay gente en ese estado, pero bendita la hora en la que el reino de Dios decidió cambiar la mentalidad de la iglesia, y el Espíritu Santo empezó a traer revelación de darle a Dios con lo mejor. Parece que esta parte no les gusta aquí en Cartagena. Sonríase con el que está a su lado, que tiene cara de que no le gusta dar, y dígale: Dios está en movimiento. Dios está en movimiento. El reino está en movimiento. Eso quiere decir que aunque todavía sí hay algunos pastores que no les gusta, yo lo sé, hermano. Yo sé que hay hermanos de la iglesia que no les agrada, ancianos, líderes, diáconos, que este asunto no les gusta, pero el reino sigue avanzando, y en el proceso hay algunos que hemos entendido el poder de sembrar porque recibimos y cosechamos. Hay muchos que han entendido el poder de diezmar porque vemos la fidelidad de Dios, y Dios va ordenando nuestra economía. Dios va ordenando nuestra vida financiera. Aún le digo algo lógico: una persona que diezma es una persona financieramente ordenada, por una razón muy sencilla. Si usted diezma, al menos usted sabe cuánto le entra, y es casi que por inercia que usted también sabe cuánto gasta. La gente que no diezma a veces no tiene idea de cuánto recibe. ¿Alguien me está escuchando acá? Hay alguien, si no varios, que necesitan oír eso. Hay gente que no sabe cuánto recibe y su problema no es financiero. Hay gente que dice: tengo muchas deudas. No, usted no tiene deudas. Usted lo que tiene es un problema para gastar menos de lo que recibe. Usted está gastando más de lo que debería. Usted no está ajustando su vida a su realidad económica. Ese es su conflicto. Sociedades consumistas, gente que quiere más de lo que puede tener, quieren apretar más de lo que pueden abarcar, y en esa vida están permanentemente, mientras que hay otros que han entendido que el darle a Dios trae bendición. Estos de este lado no tienen problema en ir a comprar un tiquete para un partido de fútbol, y de esos que son bien malos para jugar. No tienen problema en comprarse una ropita de diseñador que vale el doble de lo que vale en el mercado. No tienen problema en ir a comprarse un carrito nuevo de esos chinos que ahora son tan baratos. No tienen problema de nada de eso, pero el darle a Dios se les hace un drama. Bueno, Dios está haciendo avanzar a la iglesia, y ayer yo lo explicaba, pero hoy te sumo otra cosa. Empezamos a ver la ofrenda como un arma de guerra. Me quedé solo esta tarde, voy de nuevo. Empezamos a ver la ofrenda como un arma de guerra espiritual.
Entonces el hombre y la mujer entendida ve su ofrenda como un instrumento para proclamar la grandeza de Dios sobre su casa. Hay algunos que hemos entendido que cuando el diablo avanza, cuando el diablo te amenaza, tu camino no es salir huyendo, sino es correr hacia el altar de Dios. El diablo te quiere zarandear, el diablo te quiere robar la fe, pero en lugar de ir a esconderte a una cueva, tú levantas tus manos a Dios, aleluya, y sacrificas delante del Padre quizá lo más valioso que tienes, porque sabes que no puedes ganar la batalla en tu fuerza. Entonces la ofrenda pasó a ser una arma de guerra. Yo no conozco ese lenguaje, no se preocupe, hermano, no le vine a hacer sentir mal. Solo quiero que vea en qué fase de reforma usted se encuentra. Pastor, usted no está de acuerdo con lo que estoy enseñando, no se preocupe, no tiene que sentirse mal en ningún sentido. Solo le vine a dar una radiografía de la etapa de transformación en la que está su iglesia. Hay algunos que nunca van a avanzar solo porque no quieren. Hay algunos que nunca van a entrar en lo que Dios está haciendo porque no les da la gana, porque su teología es más importante, su tradición es más importante. Aunque hayan versículos, aunque haya revelación, aunque hayan predicadores hablando de estas cosas, pero Dios está haciendo avanzar a su reino. El hermano nos anunció a todos que faltan 20 minutos. ¿Qué le parece? Denle un aplauso al hermano de multimedia que es tan sagaz. Número 3, sobre la ofrenda, es un acto profético, una primicia. Empezamos a usar la ofrenda como un instrumento para mostrar nuestra fe. Alguien dijo por ahí: si no estás dispuesto a gastar todo lo que tienes en lo que dices que crees, no crees en lo que dices que crees. Se lo repito para que lo anote y nunca se le olvide. Si usted dice que cree en algo y no está dispuesto a gastar todo lo que tiene en lo que usted dice que cree, usted no cree en lo que dice que cree. Entonces la ofrenda se convirtió en un acto profético. Ya me puede poner, por favor, hermano, sáqueme eso y póngame la diapositiva. Bendito Dios. Ya entendimos su mensaje. Número 4, la ofrenda es un instrumento de honra. Empezamos a hablar códigos de honra en la iglesia. De una sociedad que todo lo deshonra, pasamos a una sociedad dentro de la iglesia que aprendió a honrar para recibir. Voy a decírtelo, la unción que tú reconoces es la unción que te ministra. Si tú eres incapaz de reconocer en otro la unción de Dios, no te va a ministrar, aunque sea el profeta enviado por Dios. Jesús lo enseñó y dijo que en el lugar natal de donde él era, la gente ¿cómo lo veía? Lo veía como el hijo del carpintero, no lo veía como el Mesías, no lo veía ni siquiera como un profeta. Y por causa de su actitud, él no pudo hacer milagros en ese lugar. La unción que tú reconoces es la unción que te ministra. La ofrenda se convirtió en un instrumento de honra, de reconocimiento. Número 5, empezamos a ver avances estructurales importantes. La iglesia empezó a crecer, los edificios, las escuelas cristianas, los ministerios que van a la sociedad empezaron a ver un desarrollo. Vamos al siguiente pilar, número 4. Ayer lo hablaba. Dios cambió por completo el concepto del ministerio. En el pasado, para poder ser predicador o pastor, usted necesitaba toda clase de títulos académicos, licencia, aprobación, estar dentro de una afiliación denominacional. Si no, usted no es pastor. Hoy estamos viendo otra cosa diferente, totalmente distinta. Empezamos a ver que Dios respalda las señales y los frutos de quien ha llamado. Voy de nuevo. Hoy empezamos a ver iglesias que no están sostenidas por organizaciones llamadas independientes. Ya está demostrado estadísticamente que en Estados Unidos las denominaciones entraron en crisis de membresía. Las iglesias que más están creciendo en Estados Unidos son las iglesias independientes.
Habrán opiniones de quienes dicen, bueno, es que ella, y yo, y dirán todo lo que quieran de las iglesias independientes. Yo le voy a decir algo bueno de las iglesias independientes. El respaldo de esos ministerios no es humano. El respaldo de esos predicadores no es humano. El respaldo de esas iglesias está en las señales y los frutos. Eso quiere decir que si esa iglesia no tiene el río de Dios corriendo, no habrá gente queriendo beber de esas aguas. Estamos viendo que hoy los ministerios que se levantan están obligados, están forzados a manifestar evidencias de que Dios los ha llamado de manera genuina. No sé cómo usted me podría entender esto. Yo lo entiendo a cabalidad. Soy ministro a tiempo completo y yo no soy pastor de una iglesia. En otras palabras, a mí no me sostiene una estructura, no me sostiene una organización. Desde hace ya más de 10 años, antes de casarme con mi esposa, yo me lancé a la aventura de vivir por fe. Pero mi hermano, si yo me llego a resbalar, si yo me llego a tropezar, como más de alguno le gusta tropezarse con el pecado, es posible que el ministerio que Dios me haya dado se esfume, se apague. Es posible que me dejen de invitar, que me dejen de llevar, que me dejen de abrir las puertas. ¿Alguien me está siguiendo acá? Entonces estamos regresando a los días de la iglesia primitiva, donde el que estaba haciendo la tarea del ministerio no tenía el respaldo de una gran organización. Tenía que tener señales y frutos de su llamado, porque si no, nadie escucharía su mensaje, nadie le haría caso. Y entonces se vuelve más importante que Dios sane, se vuelve más importante que Dios liberte, que toda tu organización y doctrina. Se vuelve más importante que Dios se manifieste en las reuniones que lo que tienes para decir. Se vuelve más importante. Dios empezó a cambiar el concepto de ser ministro, y ahí hay 5 cosas rápidamente. No sé si usted lo logra leer porque se ve como con dificultad, ¿verdad? En este sí se lee bien. Empezamos a ver mucha gente desear ser ministro. Lo vemos en todas las iglesias. Hoy hay una ambición generalizada de servir a Dios. Pregunto, ¿hay aquí alguien que quiera servir a Dios? Levante su mano. Vuelva a ver, levante su mano, déjela arriba. Vuelva a ver. ¿Usted cree que todos son pastores de una iglesia? Claramente aquí no solo hay pastores, aquí hay hermanos, aquí hay líderes, aquí hay intercesores, pero todos quieren servir a Dios. Ese es el anhelo de un pueblo que ama a su Dios. Número 2, ya no hay restricciones clericales. Ahora ya no te podemos impedir predicar porque no tienes la corbata correcta, o porque tienes barba, o porque tu cabello está muy largo, muy corto. Ya no te podemos prohibir predicar porque no tienes la edad suficiente. Ya no hay restricciones. Número 3, lo que decía, el liderazgo está respaldado en frutos espirituales. Hay que dar evidencia de lo que Dios está diciéndote. Alguien me enseñó una verdad y la he guardado en mi vida: la visión trae provisión. Eso quiere decir que cuando a un ministerio se le agota la visión, también se le agotará la provisión. ¿Cuántas iglesias, cuando el pastor se enreda en su doctrina, o se enreda en su mensaje, o su testimonio se vuelve turbulento, se empiezan a apagar, se empiezan a cerrar? Pero la crisis de una iglesia, la crisis de un ministro, no es la crisis del reino. El reino está en movimiento, el reino está avanzando. Aquí se me regó un poquito de agua por si lo quieren recoger. No es peligroso, pero alguien puede patinar en el espíritu. Sigo avanzando para cerrar este punto. Empezamos a ver multitudes que anhelan servir a Dios. ¿Qué quiero decir con esto y cuál es la diferencia con el primero? Que empezamos a ver gente que no es creyente, que se acerca a Dios por la forma en la que servimos a Dios. Hay gente en el mundo que admira a nuestros músicos. ¿Sabía usted eso?
Algunos no me están oyendo, voy de nuevo. Hay gente en el ámbito secular que no es creyente, que admira cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Yo pensé que usted iba a aplaudir, iba a gritar, se iba a emocionar. Algo está cambiando. El reino está en movimiento. La iglesia que presides puede estar en crisis, pero el reino no está en crisis. Último punto. Empezamos a ver una influencia sobre las esferas de la sociedad. El creyente empezó a ver el ministerio más allá de un templo, más allá de un micrófono de iglesia, y empezamos a encontrar profesionales con llamados al ministerio. Empezamos a ver médicos, ingenieros, abogados. Empezamos a ver toda clase de profesiones con gente que dice: yo quiero honrar a Dios con lo que hago. Quiero abrir un grupo, quiero invitar en mi sindicato a la gente que conozca de Dios, pero a nuestra manera, en nuestro lenguaje. Gracias, mi hermano. Siguiente pilar, vamos cerrando. Me deben quedar como 15 minutos o 19. Dios trae la restauración del ministerio de la mujer. Parece que se nos fueron las mujeres a tomar café. Tanto le gusta el café colombiano que se fueron. Vamos con fuerza. Dios empezó a restaurar la posición de la mujer en el reino. Aleluya. Eso es algo nunca visto, nunca pasó antes, nunca ocurrió. Solo alguien como Pablo, mi hermano, perdone, pero usted aquí hizo un reguero más grande del que yo había hecho. No, en serio, porque aquí ahí sí que me puedo caer. Si le ayudan al joven, seguro no trapea mucho en su casa. Aleluya. Gócese, pero sígame. Dios empezó a meter la voz femenina en los altares. Y empezamos a ver mujeres. Vea esto, qué hermoso. Empezamos a ver eventos de mujeres que se empiezan a llenar en la iglesia. Yo creo que deben de ser las actividades más exitosas en convocatoria de las iglesias. Las mujeres corren en masa. Ellas quieren involucrarse en la iglesia, quieren servir, quieren hacer, quieren trabajar. Número 2. Empezamos a ver una oportunidad en el servicio activo de las mujeres. Ya no hay un área en la iglesia que a la mujer se le diga no. A veces yo veo algunas hermanitas que en su desvarío se meten en alguna doctrina rara de esas como mesiánicas, y yo me las quedo viendo y me pregunto por dentro: ¿sabrá esta mujer a dónde la van a meter? Porque si no se cuida, la van a poner debajo del zapato rapidito. Y están renunciando a un mover del espíritu que le está dando a la mujer la oportunidad de servir a Dios en el lugar en el que ella sea guiada por Él. No hay restricción, no hay condicionamiento, no te están poniendo límites. Esta es la mejor temporada de la historia para ser mujer dentro del pueblo de Dios. Empezamos a ver el ejercicio de los 5 ministerios. Eso quiere decir que Dios empezó a levantar mujeres evangelistas. Dios empezó a levantar mujeres pastoras. Dios empezó a levantar mujeres maestras de la palabra. Dios empezó a levantar mujeres profetas. Y Él está levantando mujeres apóstoles. Dios las está usando de una manera gloriosa, así como decía Pablo en Filipenses cuando se refería a Evodia y Síntique, y les decía: estas son igual que yo. Han batallado, han peleado, han soportado toda clase de pruebas. Están en el mismo nivel en el que yo me muevo. Así mismo se están levantando mujeres hoy en medio de nosotros. Diga conmigo: el reino de Dios está en movimiento. Cuando yo digo estas cosas, yo sé que hay alguno que está ahí en la silla diciendo: vea, a mí me parece lo de la adoración, lo de la guerra espiritual, me gusta lo de la ofrenda, pero eso de las mujeres, no. Y ahí adentro en su silla se revuelven así como, ni le digo como qué. Yo sé que hay gente que no acepta el ministerio de la mujer todavía, pero el reino de Dios está en movimiento.
Dios no está preguntando tu opinión, no está preguntando tu criterio. El río está abierto y está creciendo. Y lo que está sucediendo es que estamos viendo ministerios de mujeres que son trascendentes, que están afectando ciudades, que están afectando naciones. Dios está cambiando la naturaleza de la iglesia para abrirle la puerta a la mitad de la población para que ejerza el llamado que Dios siempre tuvo para ellas. Imagínense si usted tuviera en un equipo de fútbol a Lionel Messi. Vea qué piropo le estoy lanzando a las mujeres. Usted tiene a Lionel Messi, pero como a usted no le gustan los argentinos, usted lo sienta en la banca y que no juegue. Como a usted no le parece que los argentinos son buenos jugando fútbol, que no salga a la cancha. Así durante mucho tiempo ha estado la iglesia, marginando, rechazando. Dios ha dicho en esta temporada: abran las puertas, porque ese ejército de mujeres santas, ese ejército de mujeres consagradas, ese ejército de mujeres llamadas que yo escogí, que yo preparé, que yo capacité, las voy a levantar, aleluya, con manifestaciones mías, con señales mías. Yo pensé que habían mujeres cartageneras aquí que iban a aplaudir y celebrar. Esta reforma es una reforma donde las mujeres están siendo protagonistas. Y usted asustado como hombre, pobrecillo. Mi hermano, si usted es un hombre enderezado, usted no tiene nada que temer. El problema es que hoy estamos llenos de hombres suavecitos, delicados. Aló, hombres sin identidad, hombres que están en competencia, hombres que peligran en su autoridad porque no son verdaderos líderes en su casa y se atormentan con lo que Dios está haciendo entre las mujeres. Cuando usted es un hombre entendido, mi hermano, y Dios levanta a su esposa, usted celebra porque significa, aleluya, que el trabajo Dios se lo aligera. ¿Quién dice amén a eso? Vamos, apláudale fuerte al Señor. Siguiente pilar, me quedan 10 minutos. 14 dijo alguien por ahí, muy bien. Mover profético. El sexto pilar es el mover profético entrando a la iglesia, sacudiéndolo todo, removiendo todas las cochinadas viejas que habían debajo de la alfombra escondidas. Lo profético vino para permear a la iglesia en todos los sentidos. Y una de las cosas más importantes que tiene que ver con lo profético y encierra esto es el lenguaje. Hay algunos teólogos que se la pasan criticando que no profeticemos, que no decretemos, que no declaremos. Yo me pregunto, ¿quién será el más interesado de tener callada la iglesia? ¿Quién será el más interesado en que la iglesia no abra su boca y no use la palabra dicha por el cielo cuando nos dijo: todo lo que atéis y desatéis en la tierra será atado y desatado en los cielos? ¿Quién será el más interesado de que no apelemos a esos principios y estemos calladitos? Empezamos a ver un cambio dramático y empezamos a ver, número uno, la aparición de profetas, una reforma ministerial. Yo podría aquí invertir un buen rato en explicarle cómo bíblicamente se avala la presencia de profetas hoy en la iglesia. Y a ninguno de estos malcriados que hay en redes sociales le tengo un ápice de temor, porque los mismos versos que hablan del ministerio pastoral son los mismos que avalan el ministerio profético. Entonces son personas que toman de aquí, toman de allá a placer. ¿Qué me sirve? ¿Qué me conviene? ¿Qué se adapta? ¿Qué me acomoda? Y entonces ignoro ciertos versos o ignoro las partes de ciertos versos porque esto no se ajusta a mi doctrina. Lo profético para muchos ministros les desordena la iglesia. Y sabe, cuando vino el mover pentecostal y se desató el Espíritu Santo, las lenguas, hubo mucha gente que dijo: ay no, esto es demasiado. Pero como es del Espíritu, me lo aguanto, me lo como, me lo soporto.
Y cuando llegó lo profético se dieron cuenta que esas lenguas y ese mover del Espíritu era solo el comienzo de lo que Dios iba a hacer. Y entonces, ahora no, lo profético no, lo profético es demasiado para mí. Lo profético ya es mucho. Y Dios empezó a traer palabra, empezó a traer revelación, empezó a traer manifestaciones. Empezamos a ver la profecía personal correcta y sana, como dice la Escritura. Empezamos a ver entrar manifestaciones nuevas delante de los ojos del pueblo. Empezamos a ver presbiterios proféticos. Esto es difícil de entender para mucha gente porque no saben qué es un presbiterio. En la Biblia hay una sola vez que se habla de presbiterio y es Pablo diciéndole a Timoteo: no desprecies el don que está en ti, que te fue dado a través de la imposición de las manos del presbiterio. Está aludiendo a un equipo. Presbiterio es cuerpo o grupo de ancianos, un grupo de gente que se encargaba de ministrar espiritualmente al cuerpo. Pero eso también sucedió en Antioquía, en el libro de los Hechos, cuando dice Pablo que él estaba reunido junto con profetas y maestros en Antioquía. Y ellos, orando y ayunando, le impusieron las manos a él y a Bernabé y los enviaron al ministerio. Los cuerpos o grupos de ancianos están en todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento le llamaban compañías de profetas. Las tuvo Elías, las tuvo Eliseo, las tuvo Samuel. Estuvieron delante de Acab y Josafat. Tenemos permanentemente evidencia de que la madurez de lo profético no es el hermanito que se levanta a decirme la marca de mis calzoncillos. Lo profético son grupos y equipos maduros de profetas ministrando a la presencia de Dios, ministrando palabra, ministrando vida. Porque le cuento algo: los profetas son como diamantes, pero necesitan ser pulidos. No hay manera de pulir un diamante si no es con otro diamante. Yo he estado en reuniones donde el profeta viene, suelta, dice, hace lo que le da la gana, y el pobre pastor está atormentado por la profecía catastrófica que le soltó. Pero si hubiese ahí otro profeta en la reunión, si hubiese ese hombre moviéndose en compañía profética, habrá uno más maduro, habrá uno con mayor autoridad, habrá uno con sabiduría que le dirá: esta palabra que diste no es de Dios. ¿Quién me está siguiendo? Mesa su manito, lo que no entiende hoy lo entiende mañana. Haga así, la manito para arriba, mésalas. Gloria a Dios. Número 3, empezamos a ver las escuelas y la cultura profética. Empezamos a ver que el lenguaje comenzó a cambiar. Un lenguaje de fe, un lenguaje de proclama, un lenguaje de vida, un lenguaje que es un río que corre. Está presente en la iglesia, la identidad, la manera de ver la vida, la forma en que educamos a nuestros hijos. Los padres y las madres empezaron a frenar su boca para no decir algo equivocado en la casa y empezaron a llamar a sus hijos no como ellos lo ven, sino en base a la palabra que Dios les ha dado. Terminamos de llamar a nuestros hijos Michael Jackson. Ya no le llamamos Cristiano Ronaldo. Ahora les ponemos David, les ponemos Josué, les ponemos Moisés. ¿Alguien está escuchando esto? Les ponemos Ana, les ponemos María, les ponemos Débora. Por ahí le están llamando algunas Adasa. Dios está haciendo que nuestro lenguaje, nuestra identidad sea profética. Número 4, empezamos a ver la profecía nacional y sobre gobernantes. Empezamos a ver una notoriedad en la palabra profética, ya no solo la personal, ya no solo la congregacional, sino que hay palabra dada para naciones, para pueblos, para territorios. Número 5, empezamos a ver una oleada de manifestaciones nuevas. Alguien por ahí me decía, si las lenguas del Espíritu es a los pentecostales,
¿Qué es a los neopentecostales? ¿Cuál es la manifestación característica de los que ellos llaman neopentecostales? Y entonces me quedé pensando y le dije: la risa santa. Toda persona que está en una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve ha vivido un momento donde Dios se derrama y la gente es llena del gozo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Vuelva a ver al que está a su lado con cara de que algo nuevo le está pasando y dígale: yo sé lo que te ha pasado. Dígale: ya no eres el mismo. Dígale: Dios está avanzando. Dígale: el reino está en movimiento. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Pero la risa no es todo, la risa es parte. Lo profético está viniendo, manifestaciones nuevas, milagros nuevos. Dios está trayendo la ciencia, está trayendo muchas cosas que no veíamos. Y cierro con el último punto. Vea, apenas me quedan 3 minutos. Ahora me lo pusieron a mí y no a usted, gloria a Dios. Un aplauso ahí para el de multimedia. Otro aplauso fuerte, por favor. Último pilar, séptimo pilar, reforma apostólica. Esta es una pieza que la mayoría de gente hoy no entiende. No sabe cómo se come, cómo se utiliza, para qué se usa. Si es el cuchillo, el tenedor o la cuchara. Lo apostólico me tomaría un mes enseñárselo, pero voy a irme a lo puntual. Ayer lo dije de manera de resumen: es el corazón del Padre regresando a la casa. Fíjese, hace 50 años atrás, ¿cómo eran las iglesias? Eran templos. Usted llegaba a cierta hora y rapidito quería ver a qué hora se iba. Hoy nuestras iglesias se han convertido en casas. Parece que no le está pasando a usted. Si a usted no le está pasando, todavía lo apostólico no ha permeado su iglesia. Pero las iglesias donde lo apostólico se ha convertido en el regreso del corazón del Padre son iglesias donde la gente se quiere quedar, donde la gente se queda después de la reunión. ¿Quién me está siguiendo? Donde la gente sigue compartiendo porque se han convertido en familia, se han convertido en hijos de la casa. ¿Alguien me está siguiendo acá? Y hay algunos hermanos que hay que apagarles la luz para que se vayan. Usted se está gozando, pero es que eso no pasaba antes. Diga conmigo: el reino de Dios está en movimiento. Ahora los cristianos quieren tener su cumpleaños en la iglesia, quieren casarse en la iglesia, quieren traer a sus hijos a la iglesia, quieren, bueno, la iglesia se ha convertido en su casa. La iglesia se ha convertido en su refugio. Ya no se quieren ir, están confiados dentro de ella. Pero es que ¿de dónde venimos? Venimos de iglesias lúgubres, oscuras. Iglesias donde daba miedo entrar, donde te sentías atemorizado, parecía una caverna, frías. Dios ha hecho cambios tan grandes en medio de su pueblo que tal vez tú no te habías dado cuenta. Tu iglesia se convirtió en una familia y Dios está restaurando el vínculo. Como pastor, tú ya no eres simplemente un predicador para la gente, te has convertido para muchos en su padre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Empezamos a ver el establecimiento del reino en la sociedad. Empecé hablándoles sobre el reino. El reino es otro tema que hay que darle y darle y darle y darle. Si usted quiere un consejo y llevar a su iglesia a un nivel de avanzada ministerial, hable sobre el reino. Enséñele a su liderazgo sobre el reino. Explíquele a sus hijos sobre el reino. El reino empezó a manifestarse y lo llevamos a todas las esferas de la sociedad posibles. Hoy no hay creyente que crea que está prohibido hablar de Dios en cualquier lugar, en cualquier oportunidad. Dios está en todo lugar. Número 3, las estructuras que podemos llamar denominacionales empiezan a cambiar por redes ministeriales. Espero no ofender a nadie si hay alguien de alguna denominación. No estoy hablándole como quien quiere echarle algo en cara o burlarme o cosa por el estilo, pero está claro que hoy las denominaciones están en crisis y en una crisis profunda. Las razones yo no las conozco, no las voy a enumerar, no es mi tema ni tampoco mi interés.
Pero cada vez más empezamos a encontrar alianzas ministeriales, vínculos que ya no son la demanda, ya no son la exigencia, son vínculos de familia, son vínculos de relación, son vínculos que tienen que ver con la unción, que tienen que ver con paternidad espiritual, que tienen que ver con un manto apostólico. ¿Alguien me sigue acá? Número 4, voy cerrando. Empezamos a ver un mayor respeto por asignaciones específicas y que están fuera de la iglesia. La iglesia se volvió más tolerante, si cabe la palabra, a aquel que no fue llamado como ministro dentro de la iglesia, pero sí fuera de la iglesia. Hay algunos de ustedes que tienen negocios que son más potentes para el reino que algunos que se hacen los predicadores. Porque tal vez tienes un negocio donde le predicas a la gente cuando llega a tu restaurante, o cada vez que compra un artículo le estás dando un mensaje, o estás propagando el evangelio de una manera que dentro de una iglesia sería imposible. Y empezamos a través de lo apostólico, que es el corazón del Padre, a respetar la asignación de la gente. Empezamos a ver a las personas no como números, sino como hijos. Alguien pudo haber dicho amén a eso. Voy a repetírselo. Dejamos de ver a la gente como números, como cifras, como monedas, y empezamos a ver a la gente como parte de una familia. Empezamos a valorar su identidad, empezamos a apreciar sus características. Es lo que le ocurre a un padre en una casa. Vea, yo tengo 4 hijos y yo ya detecté que mis 4 hijos, los 4 son diferentes, y yo no los puedo educar a todos igual, no los puedo tratar igual. Hay alguno que es más obediente y hay otro que es más cabezón. Hay una que es más dócil y otra que es más majadera. Hay uno que más rápido y otro más lento. Hay una que le cuestan las cosas con las manos, pero es muy rápida con los pies. Lo apostólico reconoce y respeta la asignación de Dios sobre cada creyente y no la anula, sino que la potencia y lo catapulta para la asignación de Dios. Si va a aplaudir, hágalo con fuerza. Último punto. Lo apostólico ha venido para traer un nuevo concepto, la palabra visión. Ahora las iglesias tienen visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son nuestras áreas de influencia? Hola, sí. Aleluya. Sígame. Hay iglesias que son buenas con los jóvenes. ¿Ha conocido usted alguna iglesia buena con jóvenes? Hay unas iglesias que son buenas para adorar. ¿Ha conocido iglesias que tienen buena el área de adoración? Hay otras iglesias que son buenas en las artes. ¿Ha conocido usted alguna de esas? Hay otras que son buenas en el área de el trabajo social. Hay otras que se enfocan en la gente de las altas esferas sociales, políticos, en la economía, empresarios. Cada iglesia con una visión, con una asignación, nos permite entender que somos un cuerpo. Nos permite entender que hay algunos que funcionan como dedos y otros como rodilla, otros son la cadera, otros son los ojos, y cada uno con una función, con una asignación diferente. Déjeme cerrar orando por usted. Padre maravilloso, en esta temporada que atraviesa Colombia, arrancando un nuevo proceso, Señor, que a la nación la puede envolver de muchas maneras. Hoy te pido, Padre, que abras los ojos de tu iglesia y le permitas apercibirse de los días de reforma, cambio que está viviendo, para poder sacar provecho de ello y aventajar toda obra de iniquidad que esté queriendo establecerse. Toda contratación, toda obra de malignidad, Señor, sea destruida. Sean confundidas las lenguas de los malos, porque Colombia no retrocede. Colombia avanza hacia el propósito de Dios.
Colombia no regresa a sus años 90, no regresa a sus años 80. Colombia es la Colombia del Espíritu Santo. Es la Colombia lavada por la sangre del Cordero. Es la Colombia, aleluya, de la esperanza, de la prosperidad. La Colombia del avivamiento, la Colombia de los milagros, la Colombia de las buenas noticias, la Colombia que tiene un despertar de Dios en medio de ella. A los ministros, Señor, hazles entender lo que están viviendo, que su mensaje se calibre con el mensaje de tu Espíritu, que no se rompa en ellos, Señor, la capacidad de resistir. Por el contrario, eleva, Señor, en ellos la revelación y el conocimiento de ti. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dele un aplauso vigoroso al Señor. Y mientras que las hermanas suben por acá, solo les recuerdo, búsqueme en las redes sociales, Profeta Pablo, con V, con B corta, B chica, y me va a encontrar el canal de YouTube, el material para que usted siga las enseñanzas que estamos compartiendo gratuitamente y algunas otras cosas que van a ser de bendición. Amén.